tiene competencia para otorgar medidas provisionales en casos de urgencia y gravedad y extrema situación de riesgo a la posible irreparabilidad del derecho humano involucrado. El mandato de la Corte Interamericana, a diferencia de la Comisión Interamericana, que por ser órgano de la OEA corresponde a los 35 países miembros, ¿verdad? El de la Corte Interamericana se reduce en la actualidad a 20, que son los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son 20, antes eran 21, pero en 2013 surtió efectos la denuncia de la Convención por parte de Venezuela y en consecuencia se redujo a 20. Ciertamente, y además que hayan esos estados parte, que en realidad son 23, pero quienes han reconocido la jurisdicción de la Corte en la actualidad son 20 países. Ciertamente uno de los desafíos del sistema interamericano de derechos humanos es que todos y cada uno de los países, de los 35 países miembros de la OEA, suscriban todos y cada uno de los instrumentos interamericanos, de los 7, si no es que los 9 instrumentos interamericanos de derechos humanos a los que hacía referencia, y que también reconozcan la jurisdicción de la Corte, lo cual no ha ocurrido así. Principalmente los países que no lo han hecho son Estados Unidos, Canadá y los del el Caribe anglófono, porque generalmente el resto, todos y cada uno de los países americanos, excepción de Cuba, que nunca se ha ratificado, adherido a la convención, ni tampoco Venezuela, por haberla denunciado, son parte de la convención. También se integra por 7 jueces o juezas elegidos a título personal por los estados parte, esto es, por los 23 estados que son parte de la convención. En la elección de jueces y juezas no participan aquellos otros estados que ya mencionaba cuáles no han ratificado o adherido a la convención, toda vez que mientras que la comisión es un órgano de la OEA, la Corte es un órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene su sede en San José, que es precisamente también donde se aprobó la convención según hacía referencia. Está el marco jurídico del sistema interamericano, está la Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el resto de los otros 6 instrumentos que se encuentran en vigor, además de los estatutos de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana, los cuales son aprobados por la Asamblea General de la OEA. Ahí sí participan en su estatuto, en la aprobación de su estatuto, todos y cada uno de los países miembros de la OEA a través de su representante, y además los respectivos reglamentos de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que cada órgano, o sea, se aprueba. No me voy a detener en algunas cuestiones relacionadas con la organización de la comisión, para déjenme referir más directamente al mandato, en este caso la comisión. Podemos distinguir entre ciertos mecanismos directos de protección de los derechos humanos y otros mecanismos indirectos. Entre los mecanismos directos podemos tener sin duda el sistema de peticiones y casos individuales. Esto es, si bien en el inicio, cuando fue creada la comisión, no se le confirió esta competencia para conocer de quejas o peticiones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en la región, esto ocurrió en el año de 1965, ¿verdad? A partir de entonces ya se le da esta competencia a la comisión y se establece a partir del año de 1978, que se crea la Corte Interamericana, la posibilidad de enviar ciertos casos. Esto es, cualquier persona, cualquier habitante
de América que considere que se le han violado sus derechos humanos, una vez agotadas las instancias de su respectivo país, si no encontró reparación o justicia y reparación en cuanto a la violación de sus derechos humanos, cabe la posibilidad de que pueda plantear una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en su oportunidad puede, si se acredita que se cometió esta violación, emite un informe en el cual establece la responsabilidad internacional del Estado y ordena, ¿verdad?, que por una parte se le restituya, de ser posible, a la persona en el ejercicio de su derecho, y si no, que se le repare, ¿verdad?, por la violación cometida en su contra, y para el efecto establece algunas medidas de satisfacción, de satisfacción e incluso en su caso indemnización pecuniaria o de otro género. Por otra parte, también algo muy importante es que la Comisión puede establecer medidas o garantías de no repetición. Esto es, no se trata solo de resolver en el caso concreto la violación, sino que si no se ha logrado sino evitar que se vuelva a cometer ese tipo de violación en perjuicio de alguna otra persona. Además de esta posibilidad, existen las llamadas medidas cautelares, que está facultada la Comisión Interamericana para que en casos de gravedad, urgencia y riesgo de irreparabilidad en cuanto a la posible violación de algún derecho, entonces la Comisión Interamericana puede otorgar medidas cautelares y que los estados pues pueden corresponder. Cabe señalar que en el primer caso del informe, volviéndome en el caso del sistema de peticiones y casos, si se trata de que esas medidas que ordenó la Comisión para reparar la violación cometida, el Estado involucrado no lo acata, no cumple, entonces cabe si se trata de que ese Estado sea uno de esos 20 a los que hacía referencia, que han ratificado la Convención y reconocido la jurisdicción de la Corte, entonces puede presentar ese caso la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya resolución sí ya tendría carácter vinculatorio. Si se trata de un país que no ha reconocido y ratificado adherido a la Convención, la Comisión está facultada para recibir también peticiones y casos respecto de esos otros países, pongamos Estados Unidos o Canadá, alguno de los del Caribe angloparlante, y lo que allí aplica es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y ciertamente sí la Comisión se encarga de hacer cumplir sus propias decisiones y bueno, uno de los desafíos que existen en el sistema interamericano es que un cumplimiento, llamémosle no pleno, de las decisiones de los órganos interamericanos, ni de la Comisión ni de la Corte Interamericana. Cabe señalar que no se trata de que por lo general las decisiones sean totalmente incumplidas. Muchas veces la parte, llamémosle, de reparación pecuniaria, esto sí se llega a cumplir generalmente por los estados, pero donde hay un insuficiente cumplimiento principalmente es en materia de justicia. Esto es, también la Comisión llega a ordenar, o la Corte Interamericana, medidas de justicia que consisten en investigar, procesar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Y ahí es donde todavía hay mayor grado de incumplimiento, desafortunadamente. Y hay otros mecanismos indirectos que son el monitoreo, o sea,
La Comisión tiene la responsabilidad de monitorear la situación de los derechos humanos en toda la región y lo hace a través de visitas in loco, que va todo el pleno de la Comisión, de algunos relatores, ya sea temáticos o de país, rinde informes de país o también informes temáticos, además de su informe anual, y también hay unas audiencias públicas a las que convoca, más de 100 en un año, reuniones de trabajo, también puede emitir solicitudes de información o comunicados de prensa, también cerca de 200 cada año que emitimos. Bueno, vamos, ya mencionaba, ahora volvamos a la materia de las obligaciones de respeto y garantía que establece el artículo 1 de nuestra Constitución para todas y cada una de las autoridades del país. Y por un lado, y aquí sí ha sido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ha establecido que el deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades se abstengan de cometer violaciones de derechos humanos, o que tampoco exista tolerancia, aquiescencia ni colaboración cuando terceras personas llegan a cometer violaciones a los derechos humanos. Entonces, esto es la obligación de respeto que todos y cada uno de las autoridades, incluyendo las y los presentes, se tiene. Y está también el deber de garantía, el cual presupone obligaciones positivas que implica que todas las autoridades del país tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos. Esto es lo que ha establecido jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones de respeto y garantía? El deber de respeto, sostiene la Corte Interamericana, parte de reconocer que el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana. Este deber, sostiene la Corte, se traduce en la restricción del poder estatal de tal forma que no puede intervenir arbitrariamente en el goce de los derechos humanos. En cuanto al deber de garantía, la Corte Interamericana sostiene que implica organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. De esta obligación general de garantía y en los términos que establece la parte final del artículo, la parte final del párrafo 3 del artículo 1 constitucional, se desprenden 3 deberes específicos, que es, por una parte, prevenir la violación de derechos humanos. En caso de que esto no sea posible y se haya cometido alguna violación a los derechos humanos, existe la obligación de las autoridades competentes de investigar y en su caso sancionar al responsable de la violación de los derechos humanos, y finalmente también hay la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Estos son los 3 obligaciones fundamentales a las cuales me voy a permitir destacar algunos de los estándares internacionales. Una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna. Esto incluso lo han establecido diversos tribunales colegiados de circuito en nuestro país. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana en cuanto al deber de prevenir? El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. Asimismo, los estados deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias de violación a los derechos humanos. Sin embargo, un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de los derechos humanos cometida por un tercero dentro de su jurisdicción. Esto es
cualquier violación cometida por un tercero va a ser responsable el Estado. Pero sí cabe la posibilidad de que por acciones de terceros sea responsable. ¿Cuándo va a ser esto? El deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos de una persona frente a particulares se encuentra condicionado a que la autoridad estatal haya conocido, ojo, o debido conocer, o por eso no se debe actuar siempre con diligencia, porque no solo basta, es que yo no conocía que estaba o en una situación de riesgo tal persona, no, pero debiste haber previsto que estaba en esas, conocido que estaba en esa situación de riesgo. Entonces, si el Estado, a través de sus autoridades, conoció o debió conocer, estaba en la obligación de tomar todas las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que pudiesen prevenir o evitar precisamente esa situación de riesgo. Por otro lado, también la Corte Interamericana ha establecido, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esta obligación es de medio o comportamiento y no se demuestra que se incumple el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Esto es, para que se incurra en responsabilidad internacional del Estado, no quiere decir, oye, se cometió la violación, no, porque se pudo haber cometido la violación, pero si de todos modos la autoridad que tomó todas las medidas necesarias que razonablemente estaban a su alcance para evitar la violación de los derechos humanos, entonces no hay responsabilidad ni de la autoridad o servidor público involucrado, ni tampoco responsabilidad internacional del Estado. Por eso es que se dice que es una responsabilidad es de medio comportamiento y no necesariamente de resultado, ¿verdad? Lo realmente significativo es que se haya actuado con la debida diligencia. ¿Me explico? Un actuar negligente, descuidado, evidentemente puede no solo acarrear la responsabilidad del servidor público, sino eventualmente también del Estado, ¿verdad? Si se trata de una violación. Ahora bien, se cometió infortunadamente la violación al derecho humano. Existe el deber de investigar y sancionar la violación a los derechos humanos. El Estado, decía, tiene el deber de investigar de forma inmediata y diligente las violaciones a los derechos humanos de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta investigación, ¿verdad?, debe respetar las garantías del debido proceso legal y por lo tanto debe ser realizada por una autoridad competente, independiente e imparcial. Es lo que también ha establecido la Corte Interamericana. Entonces, no se trata nada más de hacer una investigación diligente para brindar justicia a la víctima y se pueda identificar al responsable de la violación a los derechos humanos, sino también se le debe procesar a ese presunto o probable responsable y brindarle a ese probable responsable todas las garantías del debido proceso, porque también tiene sus propios derechos humanos que deben ser salvaguardados. Y esto se realiza a través de una autoridad competente que también sea independiente e imparcial. Por este motivo, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, tanto los órganos interamericanos como todas las instancias internacionales de derechos humanos han considerado que la justicia militar no constituye un foro adecuado para la investigación de violaciones a los derechos humanos. Esto debe ser el principio del juez natural, ¿verdad?, en que si bien es posible y totalmente justificado que haya una
justicia militar encargada precisamente de la disciplina militar, y está bien que así sea, y es justificado y compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que no ocurre es que, tratándose de una violación a los derechos humanos, sea también una justicia especializada, o sea, militar, la que se encargue, ¿verdad? Esto incluso también ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Recordemos el caso Radilla Pacheco, que primero fue resuelto en la Corte Interamericana, pero en el expediente Varios del año 2000, expediente Varios de 2010, pero resuelto en 2011, en donde se consideró que se estableció el entonces el Código de Justicia Militar no debía prever casos de violaciones, conocer de violaciones a los derechos humanos, y también el deber de aplicar un control difuso de la convencionalidad. No me detengo, pero sigamos con qué consiste el alcance de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Decía, estas investigaciones deben realizarse con cuidado, con diligencia, profundidad y profesionalismo, a fin de que realmente lleven a identificar a los responsables, seguirles el procedimiento legalmente establecido en el que se reúnan las suficientes probanzas para que en su caso puedan ser justificadamente sancionados, tanto como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y